Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días en donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es nuestra programación aquí en esta tarde de día lunes 26 de marzo de 2018. Último lunes del tercer mes del año 2018, así que vamos ya rápido avanzando en lo que es en el tiempo y por supuesto también iniciando lo que son las vacaciones de verano, lunes santo, aquí en Latinoamérica. Les saluda Johnny González, un gusto que ya nos estén escuchando ya en Conexión Rock Radio y por supuesto hoy vamos a tener rock de nueva generación aquí en nuestra emisión internacional y nada más ni nada menos que vamos a establecer contacto ya en unos cuantos minutos hasta Maryland, ahí en la zona de Seattle, en Washington, por ahí en esa zona, con nuestro invitado que es Mike Garrow, que es el vocalista de la banda Savage Hands. Así que pues por ahí vamos a estar hablando de lo que es el debut de este trabajo llamado Buried Alive, que sale ya a la venta a nivel internacional vía Sharptone Records. Así que pues para la gente que en estos momentos nos está escuchando, pues le dan clic donde dice Open Chat New Window en nuestra página de Listen to My Radio, en la parte izquierda, ahí se va a activar una ventana de chat y vamos a estar ahí pendientes de ustedes en el transcurso de esta interesante plática que vamos a sostener ya con Mike Garrow. Así que pues por ahí pónganse cómodos, vamos a estar hablando de todo un poquito, de todo un poco de lo que es la historia y por supuesto los planes que tiene Savage Hands para sus fans aquí en Centro, Latinoamérica y en otras partes del mundo. Así que pues por ahí pónganse cómodos porque vamos a estar aquí conversando con Mike ya dentro de unos cuantos instantes aquí en Conexión Rock Radio. Mike, good evening. Nice to have you. What's going on? Nice to have you. Welcome to this special interview via Conexión Rock Radio. This is Johnny González. Nice to have you. Welcome. Pleasure. Bueno, señores, ahí ya tenemos ya completamente en vivo aquí a Mike. Ya lo tenemos ahí en la pantalla de Skype, ahí con nosotros, ahí portando ya pues un suéter blanco. Y pues por ahí vamos a estar ahí conversando con todos ustedes ya para nuestra emisión aquí para Centro, Latinoamérica y otros continentes. This special interview, Mike, we've been in English with quick translation in Spanish. Are you ready for the questions? Yeah. Ok, bueno, pues vamos a empezar entonces el programa, amigos. Siéntanse cómodos, nosotros vamos aquí a estar revisando nuestras redes sociales minuto a minuto. Así que pónganse cómodos y bienvenidos aquí a nuestra emisión con Savage Hands aquí en Conexión Rock Radio. Mike, start the interview this day. Let me congratulate you and the rest of the band for the release for this debut EP called Buried Alive via Sharptone Records, and that came out in the first days of March, of course. What reaction had from the fans around the world about this debut EP? Everything indicates this is a big start for the band. Yeah, it's and thank you for those kind words and everything. Yeah, it's definitely a dream come true. We've all been working like really hard to get to this point, pretty much our whole lives. I mean, in the beginning of my life in music, I didn't always have these aspirations, but as time went on and I saw bands live and things like that and realized, like I want to do that. That's when we started to pursue, these accolades and things like that. And, it's been very rewarding in the fact that, I get to put, my heart and soul into something that everybody can use day to day and listen to and enjoy. Le hemos preguntado aquí a Mike acerca de lo que, cómo se siente él acerca de lo que, qué reacciones tiene alrededor del mundo los fans acerca de esta nueva incursión, la primera que está haciendo en estos momentos Savage Hands con este EP que se llama Buried Alive, que está saliendo a nivel mundial a través de Sharptone Records. Le hemos preguntado pues cómo se siente la banda con las reacciones de los fans, y él nos está diciendo que definitivamente esto es un sueño hecho realidad, que la banda ha estado trabajando al 100% para llegar a este punto. Nunca en la vida sabe hasta qué punto pueden llegar las cosas cuando todo sale muy bien. Ellos pues se han entregado completamente a este proyecto, dedicándose al 100% con la música, y que todo este tiempo ha sido el resultado muy interesante de un álbum que va a generar muy buenas impresiones para los fans en este año 2018. Así que pues por ahí, para la gente que ha tenido la oportunidad de escucharnos en la previa, hemos sonado algunos temas
o si no, pues por ahí vamos a estar indicando cómo pueden escuchar o comprar el álbum a través de las diferentes plataformas digitales. Así que pues por ahí pendientes del desarrollo de este programa aquí en Conexión Rock Radio. In your own words, Mike, how you could define this important step of the band? In my personal words, my friend, melody and power against chaos in a train collision. Man, this is a good album. Wow. Thank you. I could pretty much define it as like overcoming and, just being at peace with yourself, whether you've made mistakes or the people around you have made mistakes. You realize that and learn from it and try to move on in a positive manner, and really like tapping into all of your emotions and letting all of your emotions out, whether you have like anger or sadness or bitterness, anything like that. It's okay to like let all those out and just kind of be yourself and not be as sensitive to things going on around you, because there's like a bigger picture in life, and we're just trying to express that we all go through some really like negative things in life, and it's not always sunny. There's always some dark areas, and it's just time that we let them out and really attack them head on. And the first part of that is expressing it through words or emotions, either or. Very interesting. Le hemos preguntado rápidamente para que ustedes sepan de qué estamos hablando actualmente. Le hemos preguntado a Mike cómo puede definir este EP, este debut, en sus propias palabras. Nos ha comentado que es un álbum que te puede definir muchas emociones, que te puede llevar la paz contigo mismo. Quizás en la vida, cuando uno transita por la vida en sus diferentes etapas, uno comete varios errores, o quizás de repente la vida te hace involucrarte con personas que quizás te puedan llevar a situaciones equivocadas o erróneas. Definitivamente la música de Savage Hands, pues lo que refleja en un aspecto conceptual, pues para la gente, para los fans, es aprovechar en proyectar los sentimientos: tristeza, ira, frustración, amargura, y de repente pues todo eso que sale, literalmente sale del alma, y que eso es lo que buscan pues pretender, pues ser agentes de cambio para una nueva generación de jóvenes que en la actualidad pues buscan propuestas muy interesantes dentro de la música, y por supuesto Savage Hands pues es una de ellas. Así que pues por ahí ya empezando, ya vamos a estar ya recibiendo los saludos y por supuesto la sintonía para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde. We have some greeting for you, Mike, in this special interview. Marielos Maradiaga from San Pedro Sula, Honduras, sends regard for you and says, congratulations for this debut album. The best luck for you and your bandmates. You deserve the best. Oh, thank you. Tell her I said thank you. And of course, Amilcar Alfredo Avilés from Bogotá, Colombia. He's listening now this special interview. We wait the moment when a good band like Savage Hands come to play to our countries. You had a lot of fans here in these countries. Please come to play in the future. Cheers. That's crazy to me. I never would have ever thought that I would have fans down in South America and Central America. It's crazy to me. I'm kind of in shock right now, but I don't know. I'm overwhelmed, a little overwhelmed. Oh, thank you. I appreciate that. Yeah, I mean, that's the goal, is to get our music everywhere, like not just, here in the United States or over in Europe. We want to be everywhere because, I do want to see the world, and I want to meet people and different cultures and, live. And, I just feel like that's living life, and what better way to experience it by sharing our stories and possibly helping other people in any way possible. Bueno, ahí ustedes están escuchando las reacciones. Nos está comentando de que pues es gratificante de que ya están empezando a tener reacciones aquí de nuestra región, y que pues por ahí quizás en algún futuro no muy lejano
pues la banda pueda venir aquí a nuestras latitudes. Así que es cosa de que pues asunto de tiempo, conocer gente y disfrutar de la música, que es lo que nos está comentando Mike a esta hora de la tarde aquí en nuestra emisión especial. Y déjenme comentarles quiénes son Savage Hands para la gente que desea conocerlos. Mike Garrow es el vocalista, Justin Hain es el guitarra y coros, Ryan Evans es el guitarrista, Nathan O'Brien bajo y coros, y por supuesto Johnny Melton en la batería. Esta es la formación actual que tiene Savage Hands aquí en esta actualidad presente, y que están presentando lo que es Barely Alive, que está pues promocionándose a nivel mundial vía Sharptone Records. Mike, how was the contact with Sharptone Records? Forget a contract. The band, the label knocked the door of the band, or the band knocked the door of the label? How was the contact? So, we were pretty much just like a project at the time. Me, Johnny, and Justin were writing Savage Hands material around like 2 years ago. It didn't have a name or anything, you know, we were just pushing towards the direction of, you know, what the band sounds like now. And once we started, like, we got Nathan, and then we got Ryan, and then once the band was like complete with members, then we started, you know, with the name, found the name and, you know, the topics that we wanted to hit really hard. And our producer, Andrew Bayless, actually knew one of the A&Rs at Sharptone, because he had worked with a band that was previously, had worked with, his name is Sal. They previously worked with Sal. So Sal had emailed him and, you know, asked if he had any promising bands or up-and-coming bands. And, you know, our producer sent him a few that he was working on, which one was us. And Sal and Sean over at Sharptone, you know, gave a pretty, you know, unique interest in us, and we ended up having like a Skype call with them, and, you know, they asked us what our plans were and what we wanted to do with the band, and they gave us about a year to prove it to them. So we ended up going back to the studio and writing more music, and we did a couple of music videos and some other content videos, and we had this huge online press kit, and we sent it to them, and even though like all those videos never came out, they were good shop videos and they liked what they saw. Just the concept of like staying busy and like really like going after what we want and showing them that, you know, we can put up the content when we need to, and we can make ourselves available whenever, you know, they like that. And we ended up taking, you know, 7 of the songs from all the songs that we sent them, and that became Barely Alive EP. Very interesting, very interesting. Les voy a resumir rápidamente, amigos, detalles muy buenos que nos está comentando por aquí Mike, y que le hemos preguntado, pues, en cierta manera, cómo fue el contacto entre la banda y el sello Sharptone Records. ¿Quién llegó primero? Si fue la banda o fue el sello. Entonces nos está comentando, pues, de que la decisión, pues, todo esto se remontó hace varios años atrás, cuando él, Johnny y Justin, pues estaban preparando material de Savage Hands hace 2 años, de lo que sería pues actualmente este EP. Pues no tenían nombre, no tenían nada. De repente pues comenzaron a armar las cosas como deben de ser, y esto llamó la atención de los ejecutivos de Sharptone Records. De repente pues las cosas comenzaron a tomar forma cuando Nathan y Ryan se incorporaron, y así pues la banda quedó como una pieza de 5, y comenzaron con el nombre, se dieron a conocer con varios temas, y de repente pues la propuesta de este hardcore melódico, post-hardcore melódico, llamó la atención del señor Andrew Bayless, que es uno de los productores ejecutivos del sello Sharptone Records, y de repente pues dicen, ok, me interesaría jalar una propuesta nueva para el sello, entonces ustedes van a ser parte de este sello. Así, varios meses de grabación y de experiencia en el estudio, llega lo que es este interesante resultado de este EP con 7 canciones que lleva por nombre Barely Alive, y que actualmente pues es una realidad a través de Sharptone Records. Eso es lo que nos está comentando pues por aquí nuestro invitado, que es Mike Garrow, que es el vocalista de Savage Hands.
es. Así que pues por ahí la información, les voy a dar rápidamente la información del EP. Son 7 canciones, en el cual pues los dos primeros singles es Red y Inconditional. Después sigue Barely Alive, Know It All, Taken, Dream Dead y por supuesto Your Own Hell, que son los temas que están conformando este EP. Mike, how fit the band in being part now of the artist roster of Sharptone Records? So Sharptone has and will continue to sign some of the greatest bands in the world, I believe. They're a very up and coming label, and they know how to pick them, you know, beyond, you know, what we think about ourselves. You know, it's crazy to see the talent that they continue to sign. And I try to, you know, create relations with all of them because, you know, they're all good guys and they all have a lot of things to share, and everybody, it's just like, I guess, like, you know, we could say we fit pretty well within Sharptone's bands because I feel like all of us have some type of similar thing going on, and we're not too different from each other, but we're different enough to make for, you know, a good tour package here and there with, you know, a bunch of label mates and so on and so forth. Very interesting. Thank you very much for your answer. Le hemos preguntado cómo se sienten ellos en ser parte ya del staff de artistas o de la lista de artistas de Sharptone Records. Dice que pues ellos y la banda pues han firmado este acuerdo muy interesante y que ellos pues ambas partes se sienten con mucho entusiasmo de que las cosas pueden llevarse a un nuevo nivel. Las cosas son muy prometedoras y definitivamente pues ambos están viendo ya el resultado. Es muy interesante ver el talento por un lado de los músicos y por otro lado del apoyo y el soporte que le está dando Sharptone actualmente para que puedan compartir con todo el mundo lo que es la música y por supuesto los videos que en estos momentos se están promocionando a nivel mundial. Así que pues simple y sencillamente pues aquí las cosas, como lo hemos dicho, están empezando a tomar forma ya con esta nueva propuesta musical como lo es Savage Hands. We have another greeting, Mike, in this case Guatemala City, Ciudad de Guatemala. My friend Evelyn Rodriguez sends regard for you. I like your music. Congratulations, guys. You had a new fan for your music. Thank you. I really appreciate that. Bueno, ya escuchaste, sí, así que nuestro saludo para ti hasta la bellísima ciudad de Guatemala a esta hora de la tarde. Nos alegra mucho que les esté gustando la música que estamos sonando de las bandas muy interesantes y por supuesto de Savage Hands, que es la banda que le estamos dando aquí la promoción de vida aquí en Centro y Latinoamérica. We want to know, Mike, about your experience in the recording process in the studio. Has been easy for you or was a hard process? So it was hold on. No problem. I'm a little embarrassed. No, it's all right. So yeah, the recording process was hard, just based on the fact that, you know, in the beginning we were funding it ourselves because, you know, Sharptone wasn't involved, and it took a lot of time and it took a lot of money, and we all have full-time jobs, you know, here back at home in Maryland. So to leave, you know, our jobs countless times, taking off and spending a lot of money was hard, and we didn't have the time to where we could take off a full month to write all this, so we were doing weekend trips out to Ohio, and that's like a 7-hour drive for us. So the big problem was we would go up one weekend and write a song or two and then come home and sit on it for like a month and not like it anymore. So we'd go back and have to change it. And then, or our producer would be like, hey, I've been listening to this and I think we should do something different here and make it a little better here. You know, so there was a lot of back and forth, and I took a bunch of solo trips out there to do different vocals. And then when we added Nate into the band, he sings as well. I don't know if you guys knew that, but he does a lot of harmonies on the record, and he has his own solo parts in Your Own Hell. Nate actually wrote that song in entirety, pretty much. So, yeah, I mean, it was a lot of trips up and back, but I wouldn't change any of it because, you know, it came out the way it did, and we love it, and it seems like other people love it too. So
we're grateful for that. And yeah, I mean, but other than that, we love Ohio, and we like hanging out there. We party a lot, and it's fun out there. And we actually, the last 2 weeks that we went out there, there was some big like politician meeting in the U.S. and it was being held there. So the bars were open until 4 a.m. So we're staying out till 4 a.m. every night, and then waking up at like 1 in the afternoon to start our recording sessions. Escuchen, cosa curiosa la que nos está comentando por aquí Mike. Le hemos preguntado pues si para ellos el proceso de composición de este EP ha sido fácil o cómo ha sido la experiencia de grabar ya en un estudio profesional. Nos comenta rápidamente a modo de resumen que el proceso de grabación fue difícil, basándonos en el hecho de que al principio nos encontrábamos en un punto cero de todas las cosas. De repente pues habían personas que no estaban involucradas al 100% en el proyecto. De repente atrasar un proceso como la grabación de un disco implicaba pérdida de dinero, y de repente pues las cosas comenzaron a tomar forma cuando ya pues Sharptone pues se estaba fijando en ellos. De repente pues las cosas comenzaron a tomar ya un sentido más normal cuando ya estaban empezando a grabar el EP. La promoción, ya una vez que el trabajo salió ya en promoción, pues comenzaron a moverse en varios puntos ahí cerquita, Ohio, nos comentan por ahí, y de repente dice de que la impresión ha sido más que favorable, y que de repente pues lejos de sentirse pues agobiados en este proceso, al final de cuentas pues el dinero y todos los gastos se están viendo ya en una forma de retribución ahora ya con la salida de este interesante EP. Así que es lo que nos está comentando aquí nuestro invitado en esta oportunidad, que es Mike Garrow, vocalista de Savage Hands. Ok, muchísimas gracias. We had a late question from Mexico City, Mike Ana Alonso Pintor. I had a curious thing about the band. Why the name of Savage Hands? Thank you. So Savage Hands, we chose Savage Hands because when we were in the studio, we had already started writing, about all of our stories. And, at first, when I used to write, I never really, wrote like a reoccurring theme. But when we started picking the songs apart and we were like really understanding what we had written about, we realized that, this was long overdue. It was almost like a therapy to me and for everyone else, to get these off my chest, and they needed to come out, all these stories. So when we figured out that our theme was like sharing, our most like terrible stories in our lives, we wanted to come up with a word for our band name that defines that. And we chose Savage because, all of these stories are pretty savage and have like either a savage outcome or a savage loss to them. And Hands because, these are our own hands, and we like to tell all of our fans that you are Savage Hands because, these aren't just our stories, they're your stories too. We all share them together, and we're all gonna work through them together in any way possible. So that's kind of where the name derives from. Thank you very much for your answer for my friend Ana. Ya escuchaste, Ana, allá en México, pues nos comenta rápidamente a modo de respuesta de lo que tú nos has estado preguntando, que por qué el nombre de Savage Hands, que en español serían manos salvajes. Dice de que una vez que estando en el estudio, pues empezaron a escribir. De repente comenzaron las historias, cómo comenzaron a generarse las ideas, y de repente pues la banda no tenía nombre. De repente comenzaron las ideas, como lo hemos dicho, a elegir las canciones, y de repente pues se dio cuenta de que había algo como de terapia a nivel interno de lo que la música de ellos estaba reflejando, y de repente pues decidieron pues hacerlo, como ellos lo dicen, de una forma completamente salvaje, y así decidieron pues hacerlo con sus propias manos. Así nacería el concepto de Savage Hands, que es lo que actualmente está materializado. Así que te doy las gracias, Ana, hasta Ciudad de México, por estar escuchándonos a esta hora de la tarde aquí en Conexión Rock Radio. We had another greeting, Barcelona, Spain. Barcelona, España. Ana Elizabeth, send regard for you.
says, "My daughter is now a fan of your good music. Congratulations, the best love for you. Waiting the moment when you come to play to Spain." Hopefully soon. I mean, you know, our label is related to Nuclear Blast, which is a larger label out of Europe, I believe. So, you know, if it's within reason, you know, we'll be right over there. I don't have an answer for you yet as to when, but it's in our sights and in our plans to be over there at some point within this band's career. I would love to go to Spain. Anywhere over in Europe and over on the eastern side of the world, you know, is a dream for me to visit. So we'd love to come, and thank you for, you know, checking out our music and liking it and everything. I really appreciate that. Muchas gracias a ti, Ana, por la pregunta que nos has hecho y por supuesto a tu pequeña hija, nuestro saludo. Dice que nos está comentando aquí Mike que pues por ahora para una gira en España no hay ninguna respuesta definida. La gran ventaja que Sharptone Records nos está comentando es también parte de un gran sello importante dentro de la división como lo es Nuclear Blast Records, y que las cosas pues a nivel internacional van a ser muy interesantes a través de Sharptone. Dice de que le gustaría pues ir a conocer España y por supuesto organizar algunas giras por allá por este bello país, conocer otros países. Va a ser una experiencia muy interesante y que te dice en pocas palabras que gracias por el interés a ti y a tu hija por escuchar la música de la banda. Así que muchísimas gracias a ti. The fans will say, Mike, why 25 minutes for this EP? We want more songs. Sometimes says the good things had a short time. Do you think about it? The reason is why the EP of full CD. So yeah, we had the option of, you know, either doing an EP or an album, and the guys and I have been in silence for like 3 years now, and we really just wanted to get the music out. We wanted it to be relevant when it was released. You know, a few of us had been in bands to where, you know, we had released music a little late, like after its time, and it didn't do well, and that was a huge factor in our decision of like just taking the songs that Sharptone really enjoyed and turning it into an EP. And we figured that, you know, the fans would hopefully react well to it, and it would leave them wanting more. So, you know, we're busy back into the studio right now. Like, you know, we were just in the studio last weekend. We're constantly writing for our next step in the next phase, and, you know, you guys can, like, look forward to hearing new music before 2018 is over. Thank you, very interesting point. Le hemos preguntado acerca de por qué un EP, porque el EP que está conformando aquí la banda pues tiene duración de 25-26 minutos. Y se los tengo que decir, amigos, personalmente el EP, estas canciones son muy buenas de inicio a fin. Y de repente le estaba comentando aquí a Mike que al finalizar el álbum, el EP, te has quedado con las ganas de probar más. Que por qué un EP y por qué no un álbum completo. Dice de que esto fue una decisión que se ha quedado como en silencio durante todos estos años, 3 años aproximadamente, y que ellos querían grabar la música, querían de que fuera completamente relevante ya cuando el EP o el álbum en cierta forma pues fuera lanzado. De repente pues la decisión llegó entre un término entre la banda y el sello discográfico de decir, ok, lejos de hacer un álbum, ¿por qué no hacen un EP? Y de repente pues dice de que viendo la recepción y la muy buena aceptación que ha tenido actualmente y que tiene actualmente a nivel mundial, pues piensan de que las cosas pueden reaccionar muy bien en el resto del año y que la banda puede venir con alguna sorpresa, ya con material nuevo y grabar con todas las de la ley ya un nuevo trabajo discográfico. Así que pues sería cosa de esperar, y que yo sé que los chicos tienen muchísimo talento. We had a like question, my friend, from Los Angeles, California. My friend Lighting Ray, in Spanish, Rayo Metálico, send regard for you. She had a question for you. We know that the band is originally now lives currently in Maryland. For you, what is your perception about the scene? From many bands have playing in this place, and of course Savage Hands had a deserved place in an interesting new generation of bands. Congratulations.
Thank you. So like our scene is a little confusing right now here in Maryland. Obviously, like Baltimore and DC, Washington DC, are in our region. You know, we're only like 45 minutes south of Washington DC, and then we're about an hour and a half south of Baltimore. And those areas, you know, are plentiful with rock music and this scene and everything like that. But the unfortunate factor in all this is that for local bands at like a local state, there's nowhere for them to play right now unless they want to do pay to play like ticket shows, like sell tickets and things like that. And you know, some of the younger bands just aren't at that level. They can't sell the tickets, or they don't have the means to get out there in regards to like a van and trailer and things like that. So when we began like early on, you know, I'm the oldest one in the group, so you know, I have my my ducks in a row, and you know, I was able to get us a van and trailer, and you know, we were able to get out and play these national tours that were coming through that needed openers. You know, tours and shows like that accumulate a lot of traction with the kids and adults, you know. But as far as like local scene, it's kind of hit or miss. Around at least our area, like the suburbs, you know, there's like a lot of house shows going on, and there's like coffee shop shows and things like that that get packed out. But yeah, our local scene's like pretty broken right now. It's weird, you know. There's like a lot of kids that are into hip hop right now and dubstep and things like that. Oh, so Savage Hands is really trying to make rock music relevant again in our area, and just kind of show the kids that there's other things too to create an outlet with, and really just try to attack our hometown and hit it straight on. Muchísimas gracias. Thank you very much for your answer. Escucha lo que dice Rayo allá hasta Los Ángeles, California. Por cierto, muy buenas tardes allá hasta Los Ángeles. Le has comentado que cómo miras o cómo mira la banda actualmente la escena que se está dando a nivel local. Y que por supuesto dices de que el comentario le has hecho saber de que la banda pues es una promesa dentro de una nueva generación a nivel sónico. Entonces, me dice aquí Mike que confusamente la escena que se está dando en Maryland es algo confusa. De repente pues ellos están muy cerca de varias localidades, por ejemplo Maryland, por ejemplo Washington, y que están pues un poquito más cerca de Baltimore, y que de repente pues hay en esas zonas abundan bastantes propuestas de bandas de rock, y que de la escena pues es un poco desafortunado decirlo, pero hay muchas bandas que quizás a nivel local no presentan una propuesta muy seria, y que quizás lo hacen simple y sencillamente por diversión, en un movimiento que quizás está pues influenciado, o mejor dicho cruzado con otros géneros como en el hip hop, y que de repente pues llega Savage Hands y ellos pues buscan demostrar con rock, con actitud, con mucha fuerza, de que las cosas ahí en Maryland pueden salir muy bien, y que pues por ahora ellos están empezando a hacer las cosas de una manera muy pero muy directa. Así que muchísimas gracias hasta Los Ángeles. Muchísimas gracias para ti, muchísimas gracias. We have some two greetings. For one side from Spain, Catalonia, Spain, Aitor Recio Belgium. Aitor sends regard for you. Is a huge collector of many music or many rock bands, metal bands, and a huge fan of Nuclear Blast Records. The question is, we want to know, this EP is released on vinyl? I don't know if they have plans for that. I can ask, but as far as right now, it's not on vinyl. And I don't know if they're going to plan to or not, but I can ask. If there's a high demand for it, you know, we can push it. But as far as right now, we haven't had a lot of like demand for vinyl yet. I mean, I've seen a few kids on Twitter, you know, asking for it for vinyl, but I mean, as far as like a huge demand, no, I haven't. But you know, maybe we can talk them into doing like a limited run and kind of like first come first serve basis.
Ok, thank you very much. Aitor, ya escuchaste. En pocas palabras, pues por ahora tenés que conformarte con el formato de vinilo, con el formato de CD. Pues dice de que pues por ahora no hay nada concreto en vinilo, pero quizás más adelante pueda haber alguna edición especial o algún lanzamiento futuro en el cual se puede incluir este EP en ese interesante formato. Así que te doy las gracias por estar pendiente allá en España a esta hora de la tarde y noche. Así que pues es lo que nos está comentando por acá pues Mike aquí en Conexión Rock Radio. For the other side, my friend Alexandra Kanaka from Buenos Aires, Argentina. He's now a huge fan of your music. What reactions have you and the rest of the band for two single videos, Red and Unconditional? She says, Red is my favorite track. That's awesome. Yeah, I mean, when we decided what we were going to release first, it was an argument between Red or Unconditional. Those are our top two favorite tracks, and we felt like those were the most marketable and most connected, to the fans. So when we decided on releasing Red first, there was no mistake about it. Like, we knew straight up that one was going to be the one that everyone liked, just because it's really to the point, and it has a little bit of a touching factor to it, something that everyone can relate to. I don't care who you are, you definitely relate to that song at some point in your life. And the reactions to it have been great. When we first released it, I think it hit it did like 10,000 views in like a day or two or something like that, and that's not something we're used to. It's just coming, a band coming up out of the ground. It was really like assuring to see that people were digging the music. And then when Unconditional came out, we had a lot of people that, really enjoyed it, liked the softer side, but, how it still comes back in with a punch. They really appreciated that fact that, like, we were able to mesh the two together. And, again, the reactions to both of those songs and the rest of the album have been outstanding so far. Thank you very much for your answer for my friend Alexandra. Alexandra, pues muchísimas gracias a ti. Allá hasta Buenos Aires, ¿qué? Allá son sobre las 7 de la noche, allá en tiempo de Buenos Aires. Gracias por estar aquí pendiente de nosotros. Y le has preguntado que qué reacciones han tenido, pues por supuesto con el lanzamiento de estos dos videos. El primero es Red y por supuesto el segundo, que es Unconditional. Pues dice de que ellos decidieron pues lanzar Red primero como un sencillo, viendo la potencia de lo que estaba representando la canción en tal, y que ellos pues sin dudarlo pues fue su primer sencillo. De repente dice que encontraron algunos temas que son favoritos y que eran más comercializables y más conectables al público, y que por esa razón están estos dos sencillos que ya están proyectándose en las diferentes plataformas digitales. Mike, what is your vision with the band for the next years? Everything indicates the domination of the world begins with good music, and we hope to see you and your bandmates in a special tour here in Latin America. You deserve the best. Thank you, I appreciate that. Like I said, we would love to come there and do some type of South America run, Central America run. I would be so grateful for that. And like I said, I had no idea that there were fans down there. As far as like the culture goes, I know that there's a lot of different cultures down there, and we would really like to experience everything that you guys have to offer down there. As far as plans for the rest of 2018, we're going to do a couple of tours. I know that we have one almost set in stone. I can't really say too much because I don't know if it's like 100%, but I know it's going to be a Western tour, Western United States. And, we plan on going back to the studio, like I was saying before, to, try to write this first full length under Sharptone Records, and a little bit more touring towards the fall, and then, relax over the holidays. And by 2019, we're going to be full-time touring for sure. Escuchen lo que dicen, amigos. Gracias, por cierto, por estar al pendiente de nosotros. Le hemos preguntado que, pues, cuál es la visión
que tiene para los próximos años. Y por supuesto, pues yo sé que aquí en Centroamérica, Latinoamérica, en otros continentes, yo sé que a través de este programa vamos a tener fans nuevos, y que yo sé que pues por ahí la banda va a comenzar a reaccionar cuando estén diciendo, tenemos reportes aquí de Centroamérica, de Latinoamérica. Él dice de que está con muchos deseos en el futuro de hacer una gira por nuestro continente, por supuesto conocer varios lugares, conocer la cultura de cada uno de los países, y que por supuesto va a ser una experiencia muy interesante probar el público de Latinoamérica, ya una vez que la banda pues pueda tener la puerta abierta. Puede ser en este año, puede ser en el próximo, pero por ahora es algo seguro, que la banda está empezando ya a hacer sus planes de gira en varios países, y por supuesto dar a conocer lo que es Battery Alive. Y si es posible, pues más adelante, que ellos nos puedan dar una sorpresa muy especial cuando ya estén grabando ya un disco completamente, un LP, un álbum, a través del sello Sharptone Records. Así que muchísimas gracias, amigos, y por supuesto aquí esta plática ha sido más que interesante. Mike, some words want to dedicate for all the people who listen this special interview, send regard for you, sends question for you, and again, thank you very much for answer all the questions and greetings here in this special interview for Conexión Rock Radio. Yeah, thank you. It's been a pleasure, man. Really, it's been awesome. Pues nos comenta, dice, de que ha sido una experiencia muy grata. Gracias por el feedback, y por supuesto, por ahí vamos a estar ahí compartiendo en las redes sociales, en nuestro reporte de estudio, cuando ya estemos posteando esta entrevista, pues los enlaces para que puedan comprar el disco, para que lo puedan escuchar en sus plataformas, para que puedan apoyar a la banda y que los puedan seguir a través de su Facebook. Mike, thank you very much for your time in this special interview for Central Latin America and other continents. In the same way, thank you very much for my friend Lorin for give the chance to put a great band in my sonic radar. The best luck for you, and of course, Conexión Rock Radio had the total support for a big band like Savage Hands. Thank you.